porque ahora todo es vía celular o computadora. Pero los que conocimos la radio, cuadradita, esa radio Spica era una de las, o Philips, ¿qué había que hacer para que podamos escuchar al locutor, al que estaba hablando a través de la radio? ¿Qué había que hacer? Encenderla y hacer ¿qué? Sintonizarla. Ustedes saben que la radio tiene varias frecuencias, ¿verdad? Pero nosotros la ponemos en la frecuencia que sabemos que vamos a escuchar el programa o a la persona que queremos escuchar. Y no escuchamos nada más. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo. Hay muchas cosas en nuestra cabeza, por ahí preocupaciones, obligaciones, algo que nos está esperando el día de mañana, que es lunes, no sé. Pero sintonicémonos ahora en la palabra del Señor. Dejemos todas las otras frecuencias y cuestiones que pueden estar dando vuelta, dejémosla de lado y escuchemos la palabra del Señor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Quisiera saber si hay alguien nuevo acá que nos está visitando. ¿Hay alguna persona? Bienvenido. Que Dios les bendiga. Les damos un aplauso de bienvenida. Gracias por estar en medio nuestro. Que Dios realmente pueda hablarte y hablar a nuestros corazones en esta mañana. Amén. Pónganse en un minutito más de pie. Hoy les quiero hablar acerca de una recomendación que el apóstol Pablo le hizo a su discípulo, a ese maestro pastor que estaba siendo preparado, acerca de las recomendaciones y lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo, que era su hijo de fe, lo amaba a él. Y inspirarnos en esa palabra para que salgamos edificados de este lugar en esta mañana. Cerra tus ojos. Y Padre, ahora queremos, en el nombre de Jesús, rogarte que podamos disponer nuestros corazones a escuchar la dulce voz que viene del cielo. Yo simplemente soy un mensajero que voy a tratar de ser fiel en lo más posible para que pueda expresar lo que el Señor puso en mi corazón. Pero que esa palabra sea tomada, captada, entendida por corazones que verdaderamente quieren conocerte más y saber más de tus caminos. Bendícenos, Señor. Llenanos, Espíritu Santo, de tu presencia, que tu presencia fluya a través nuestro, para que vos nos puedas ayudar a entender lo que nos querés decir en esta mañana. Y como hemos dicho otras veces, lo decimos ahora, queremos estar en la escuela del Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro por excelencia. Todo lo que el Espíritu Santo nos habla viene del Padre y el Padre nos habla para poder edificar, sanar, fortalecer, darnos la capacidad de saber qué hacer y qué dejar de hacer. Por eso, Padre, háblanos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento o idea contraria a la palabra de Dios, ahora esos pensamientos y esas ideas, creencias son desechadas de nuestra mente y nos centramos, nos enfocamos en la palabra de Dios. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, un versículo les voy a leer para iniciar esta reflexión que está en 2 Timoteo 3:14. Utilicé la versión Reina Valera del 60 para expresar mejor lo que quería. Y Pablo le dice así a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién
has aprendido. Amén. O sea que acá lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nos dice a nosotros ahora, y lo insta, lo exhorta a persistir en lo que ha aprendido y te persuadió, te convenció, porque la palabra de Dios llegó un momento a nuestro corazón y nos persuadió de lo que realmente Jesucristo había hecho por nosotros en esa cruz, en lo que es el Evangelio. Y hubo personas que Dios utilizó en la vida de Timoteo que le fueron enseñando a medida que él iba creciendo. Y qué importante, hermanos, es persistir en lo que hemos aprendido. Persistir en aquellas cosas correctas que nos han hecho bien. Hábitos que nos han ayudado a vivir y a vivir dignamente, respetuosamente. Hábitos que nos han ayudado a que otros puedan confiar en nosotros. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos, hermanos. Persistir. Porque tenemos que mantenernos en aquellas cosas que nos han hecho bien a nuestras vidas. Y esto es lo que el apóstol Pablo le instruyó a su ministro en formación. Pablo lo llamaba a él mi hijo en la fe porque lo amaba, era un hijo para él. Y Pablo era el que estaba formando y tutoreando a este jovencito, pero él había aprendido de su mamá Eunices y también había aprendido la palabra de Dios de su abuela Loida. Ellas eran mujeres judías que se habían convertido al cristianismo y habían empezado a entrenar a este jovencito que sin saber ellas llegaba a ser el pastor de una iglesia importante de esa época, que fue precisamente la iglesia de Éfeso. Y yo cada vez que estos niños pasan y van a su escuela bíblica, yo me pregunto, ¿quiénes estarán recibiendo la palabra de Dios en este momento? Pastores, evangelistas, misioneros, jóvenes que cuando lleguen a la juventud, antes Dios les va a estar hablando y les va a estar mostrando lo que van a hacer. Qué importante es que la mamá traiga a su hijo a la iglesia. Qué importante es que la abuela traiga a su hijo a la iglesia, porque ya Dios está formando a esa persona en las cosas para las cuales él después va a persistir. Y me gusta lo que Pablo dice en su momento cuando le habla a Timoteo, le habla acerca de la ayuda, la enseñanza de la mamá y la abuela, porque ahí está honrando a la familia. Ahí está honrando y declarando la importancia que tiene la influencia de mamá, por supuesto papá también, la abuela, tíos, que ya ahí empezó la educación de este joven. Y es tiempo muy, muy bien invertido. Como lo hizo Pablo con Timoteo, yo tengo la responsabilidad de animarlos a ustedes a persistir en las cosas que a través del tiempo han aprendido y han aprendido algunos que vienen de otras iglesias, han aprendido en esta iglesia. Y quiero reforzar eso. Y quiero empezarles a hablar de, bueno, lo que Dios nos estuvo mostrando, sobre lo cual nos ha estado insistiendo el Señor en este tiempo que pasamos en la iglesia del pastor Satirio dos Santos, en la iglesia Centro Cristiano, donde Dios nos habló un montón y nos bendijo realmente, y queremos volcar lo que Dios nos ha hablado, volcárselos a ustedes, y hoy esto va a ser parte de lo que Dios nos ha hablado. Hermanos, pueden tomar asiento. Pónganse cómodos, pero atentos. ¿Cuántos saben que nuestra iglesia tiene una visión escrita sobre la cual los pastores, el equipo, se está manejando? Levanten la mano, no importa si no lo saben, levanten la mano, algunos lo saben, otros no lo saben. Muy bien, esta iglesia tiene una visión y también tiene una misión que cumplir, y una de las cuales, sobre las cuales
una de las cosas sobre las cuales debemos persistir es sobre la visión de la iglesia. Y yo les voy a explicar por qué. Y la visión de la iglesia. Misión y visión. Nosotros en nuestro hogar, si bien por ahí no decimos la visión de este hogar es tal y cual, la tenemos porque como familia nosotros queremos progresar como pareja, queremos progresar con nuestros hijos, queremos que ellos sean educados y educados lo mejor posible. O sea, hay una meta a alcanzar. Y como eso es en una carrera, ya sea primaria, secundaria, universitaria, en un oficio, hay cosas que queremos alcanzar. Y bueno, Dios nos enseña también que su iglesia tiene que tener una visión sobre la cual moverse, para no distraerse en cuestiones que no son centrales para lo que Dios quiere que hagamos. Y esto lo tenemos que tomar personalmente también, que nosotros tengamos en claro la visión y hacer todo lo posible para que lo que Dios quiere hacer con nosotros, Él lo pueda hacer. ¿Y sobre qué tenemos que persistir? Bueno, tenemos que conocer la visión, tenemos que entenderla claramente, tenemos que aceptar la visión para poder aplicarla y también amar la visión, que es algo que nos va a estar llevando adelante y movilizando para que nuestra iglesia crezca y toda la congregación crezca en el mover que Dios nos vaya mostrando. La visión que el Señor nos dio para aquellos que no lo conocen o que nos están visitando, la visión tiene 3 partes y la primera parte es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Está ahí, ¿verdad? Y con toda nuestra mente. Y una segunda parte dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bíblico, es lo que Dios nos enseña. Son los 2 mandamientos que la Biblia tiene que son fundamentales. Ustedes saben que si alguien les llega en algún momento a pedir que resuman los 66 libros de la Biblia y cada una de las enseñanzas que hay en la Biblia, ¿cómo lo resumirías? Y lo podés resumir con estos 2 versículos que te acabo de leer. Se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí resumí la Biblia. Eso es extraordinario, porque es lo que realmente y verdaderamente Jesucristo nos vino a enseñar. Y el amor profundo que Dios le tiene a su iglesia y a cada ser humano, Él lo explayó, lo explicó en estos versículos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercer punto es ser uno en Cristo. Porque la iglesia es una, la iglesia trabaja en unidad, la iglesia trabaja en el poder del acuerdo. Y después hay una misión que nosotros la resumimos en ir y hacer discípulos, que es lo que Jesucristo le dejó a los discípulos que tenían que hacer. Esto puede ser un poquito ampliado si uno quiere explicarlo, ir y hacer discípulos, pero lo centramos en eso. Lo centramos en eso, que lo que Jesucristo desea es que hagamos discípulos. ¿Y por qué es importante tener una visión como iglesia? Todo viaje comienza con una visión clara. Si yo me subo al auto para ir a algún lado, tengo que tener en claro a dónde quiero ir. Después veré si tomo una calle u otra, de qué manera lo hago, si voy en micro, si voy en avión, si voy en auto. Pero yo tengo que saber a dónde quiero ir. Sin visión, hablando del ministerio, hablando de una familia, sin misión, el ministerio se desgasta
y la misión se dispersa. Y ahí está el punto de tener la visión, para que haya un enfoque claro de lo que queremos hacer. ¿Me van siguiendo? Amén. El enfoque claro. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la visión? Si vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 2, el Señor le está hablando a Habacuc, al profeta, y le dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. O sea que lo que Dios quiere es que esa visión sea escrita, que todos tengan acceso. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc, que se resalte claramente esta tablilla, que todos tengan acceso a esa visión y que pueda leerse sin ninguna dificultad. Bien claro, en castellano, no en inglés ni chino, bien claro en castellano. Y después dice el versículo 3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, dice el Señor. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Sin falta vendrá. ¿De quién vino la visión a la cual se está refiriendo aquí Habacuc? Vino de Dios. Él la va a ejecutar a través nuestro. Pero esta es una estrategia de la cual Dios nos habla y no podemos desatenderla. La mejora de mi iglesia comienza con mi mejora. Ahí está la clave. Y una de las cosas que el Señor hoy nos está diciendo es precisamente de persistir en la visión. Y esto, hermanos, lo podemos aplicar en la familia y lo podemos aplicar en lo personal. Porque fíjense, Proverbios 29, 18, y esto más de uno de ustedes lo ha leído, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes de la ley. Dios dice que tiene que haber visión, la obedecemos y de esa manera vamos a evitar extraviarnos del enfoque a donde tenemos que llegar y a donde queremos dejarnos llevar por nuestro Dios. Promesa más visión se convierte en un milagro. Donde Dios me puso y quiere hacer algo grande, lo tengo que hacer bajo pautas claras. Y en este caso que estamos hablando acerca de la visión es a través de eso. La visión viene del cielo para ser ejecutada en la tierra. Y nosotros la vamos a ejecutar. Ruego a los jóvenes que pongan mucha atención en esto, porque esto les va a servir en todo el resto. Por supuesto nos sirve a todos, pero los jóvenes son cuando llegan momentos donde más decisiones tienen que tomar para organizarse y definir lo que van a hacer en el futuro. A veces nos sucede que nos falta un entendimiento más amplio de la visión. Nos podemos distraer en otros modelos y formas de planificación y algunos hasta piensan sustituirlo porque hay algo agradable, hay una ampliación que le puedo poner, hay una modificación que podría adecuarse, pero Dios nos mostró para esta casa esta visión que acabamos de repasar. Y es sobre la cual vamos a estar trabajando. Las otras son cosas buenas, pero no es lo que Dios nos mostró para nosotros. Si has aceptado la visión, ayúdame y ayudémonos juntos a no solo aceptarla, sino también entenderla. ¿Saben que esta visión es palabra de Dios? No la sacamos de otro lado, sino que Dios nos la dio desde la Biblia. Y además la visión, las personas no se moverán en otras direcciones abandonando la visión o modificándola totalmente o parcialmente, habiéndola amado, por ahí habiéndola olvidado. Al no estar ese amor, la idea de estar en el templo se desvanece. La idea de querer congregarme ya no es tan importante.
y ese deseo va desapareciendo. Alguien puede llegar a pensar que aburridas son las reuniones, o ya no me importa tanto de la Biblia. Hermano joven, a todos les digo esto, jamás sustituyan el deseo de estar en la casa de Dios por otra cosa. ¿Qué dije? Jamás sustituyan el deseo de estar en la casa de Dios por otra cosa. No lo hagan. No lo hagan. Esto puede pasar por falta de amor en la persona de Jesucristo, falta de amor hacia la iglesia. Y ahí, en lugar de estar ganando el cielo, está ganando el enemigo en nuestras vidas. Debemos tener en claro de conocer la visión, entender la visión, aceptarla y amarla. Nosotros los pastores, el equipo de pastoral, vamos a estar trabajando en esto con ustedes. Y vamos a hacerlo de tal manera que sea algo motivador para lo que queremos hacer y llevar adelante como iglesia. El apóstol Pablo exhorta, ustedes saben, aquellos que han leído en la Biblia, no dejen de congregarse. En definitiva, este es el deseo de Dios. Y tenemos que respetar el consejo que Dios nos da apostólico de no dejar de congregarse. Es un encuentro de comunión, es un encuentro saludable, es un momento donde espiritualmente estamos alimentados, alimentamos también la verdad, nos empoderamos para la semana, vamos creciendo. Y hay 3 principios claves en la visión. Primero, la visión viene del cielo para cumplirse en la tierra. La visión sin estructura se diluye. La visión sin estructura se diluye. O sea que tenemos que trabajar sobre esa estructura. Y la obediencia a la visión es la forma más pura de adoración, por el contenido que esa visión tiene. Aprovecho ahora en este momento para decirle a todos los obreros de la iglesia, a todos los que están cumpliendo alguna tarea dentro de la iglesia, nos vamos a reunir este martes 11 de noviembre, ahora pasado mañana, a las 20 horas, porque vamos a empezar a trabajar sobre los temas de la visión, la aplicación, la estructura que vamos a tener y trabajar sobre, por supuesto, ya tenemos, y mejorar todo lo que podamos mejorar. Así que todos los que están sirviendo nos vamos a encontrar en este lugar el martes a las 20 horas. Traigan lapicera y traigan cuaderno para que puedan anotar. ¿Sí? Ahora hago un paréntesis y como segundo punto quiero hablar acerca de persistir en crecer y vivir en la mejora continua. Como personas, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios. Y en Levítico 26:9 encontramos, porque yo, dice el Señor, me volveré a vosotros y os haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Acá está afirmando el pacto que el Señor le hizo al pueblo de Israel, que entre otras cosas seremos grandemente bendecidos por el pueblo de Israel, que de hecho lo somos con aquellos que han sido fieles y todas las familias son bendecidas. Y el crecer es deseo de Dios y el multiplicarse también es deseo de Dios para con cada uno de nosotros. O sea, no nos estanquemos de ninguna manera. El crecimiento y la multiplicación es el deseo de Dios para esta iglesia. El deseo de Dios es la multiplicación y el crecimiento para esta iglesia.
No me escucharon. El deseo de Dios es el crecimiento y la multiplicación para esta iglesia, para tu vida y la mía. ¿Se les corrió el dial de la radio o no? ¿Están conmigo? Claro, el deseo de Dios es el crecimiento y la multiplicación de esta iglesia. Él lo quiere hacer, Él lo está proponiendo en su palabra. Primera Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es el deseo del Señor de crecer y abundar. En este caso, en esta recomendación apostólica que tenemos a la iglesia de Tesalonicenses, es crecer en amor. El crecimiento en el Nuevo Testamento tiene que ver fundamentalmente con la cualidad del carácter del cristiano. Y el carácter del cristiano está fundamentado y expresado en este momento en el amor a Dios y en el amor hacia los demás. Otro tema donde debemos crecer es en la educación y persistir en la educación. Cada día se presentan más demandas del mercado, más demandas para poder tener un trabajo y un trabajo digno. Es extraordinario lo que está pasando en el mundo. Y si antes nos teníamos que preparar para tener un trabajo, hoy nos tenemos que preparar 2 o 3 veces más que antes para tener un buen trabajo, por las cosas como se están dando. Pero también crecer en el conocimiento, no solo en la teoría, porque la teoría nos da conocimiento, sino que también en la instrucción. La instrucción nos lleva a la capacidad y habilidad para hacer y ejecutar las cosas para crecer. Cada vez que yo me siento a leer la Biblia, que hace años que la vengo leyendo, Dios siempre me está dando palabra que me ayuda a crecer. Siempre. Por eso insistimos en no dejar de leer la palabra de Dios. Aparte que esto no es nuevo, nos vamos olvidando de lo que leímos. Porque nuestra mente es así, nuestra mente olvida. Aquellas cosas que nos impactan más las recordamos más, pero nos vamos olvidando. Así que fundamental es el crecimiento y la multiplicación y persistir en eso. No dejar de crecer y no dejar de multiplicarnos en hacer cosas nuevas a medida que va transitando el tiempo. Otro punto, tercero, persistir en construir hábitos de hacer lo correcto. Persistir en construir hábitos de hacer, ¿qué? Lo correcto. Yo vengo de un mundo donde hacía lo correcto. Estoy en el mismo mundo actualmente, no vine de otro lado. Pero Dios me fue enseñando a hacer lo correcto a medida que yo lo iba conociendo más y más. 2 Corintios 8:21 dice, porque procuramos hacer lo correcto, no solamente del Señor, sino también delante de los demás. Hacer aquellas cosas que Dios nos va mostrando que son las correctas para nosotros, de esa manera poder alimentarnos de eso, practicarlo y ir dándonos a conocer al Señor y a los demás. No nos olvidamos que somos cabeza y no cola. Porque el Señor nos eleva y somos privilegiados por tener a nuestro Señor no solo como nuestro Salvador, sino como quien nos instruye, nos prepara, nos habla. Y eso es lo que somos y no debemos de olvidarlo. En el lugar donde estamos seguimos siendo cabeza y no cola. Persistí en agregar valor a tu vida y bendecir a los demás. Y todo esto es a través de la palabra de Dios y la interacción que tengamos los unos con los otros.
Qué importante es ser confiable. Y esa confiabilidad no perderla. Saber de que si alguien te prometió algo, si le prometiste algo a alguien, lo vas a cumplir. Que vas a respetar los horarios que estableces. Importantísimo. Primera de Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Esto le está diciendo nuevamente el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. Persistir en una buena manera de hablar. En la conducta, persistir con una buena conducta. Delante de los demás y delante del Señor. Persistir en amor, que muchas veces ese amor se ve tambaleando por las circunstancias que nos pasan. Pero tenemos que persistir en el amor, en la fe y la pureza. Trabajar con eso. Pedirle a Dios que nos dé más fe y que podamos caminar y como oramos que se abran los cielos y lo que Dios hace en la tierra lo haga también en el cielo, y esto lo va a hacer a través de nosotros. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza para persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y los que te escuchen. Tenemos que persistir en construir hábitos de hacer lo correcto. Un día voy a hablar con más precisión y con más amplitud acerca de los hábitos que tenemos que tener. Y el punto 4 es persistir en amar a las personas, sean ellas nuevas en la fe o no. No importa la condición social, la cultura, en qué condiciones están, la situación económica, no importa. Persistamos en amar y en expresar ese amor. No lo dejemos de lado. Si Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacer acepción de personas. Amén. Y tenemos que persistir también en la realidad en que vivimos. No negar la realidad que vivimos, porque si no nos estaríamos engañando. Y al persistir, esforzarnos y ser valientes para toda dificultad que vamos encontrando la podamos ir resolviendo y resolviendo bien, con inteligencia. Ser esforzado y valiente en el barrio, en la comuna, en la ciudad, en la iglesia. Y no abandonar, no bajar los brazos. A veces el caminar sabemos que se hace difícil, que nos cuesta avanzar, que tenemos planes que no resultaron ser como habíamos pensado que iban a ser. Pero saben, cuando llegan estos problemas difíciles, a veces nos quiere invadir el temor y nos quiere desenfocar de donde sabemos que tenemos que concentrarnos. Pero la realidad es que nuestro Dios está con nosotros. Y sabe que en un momento Josué estaba pasando por un momento de mucha demanda de su persona. Y uno piensa que por ahí Dios le tendría que haber dado un abrazo, le tendría que haber dicho, sé forzado, sé valiente, no te preocupes. Y Dios le dio una única respuesta. Le dijo, yo soy tu escudo. Y yo no sé si ustedes se imaginan lo que significa aún hoy día un escudo para alguien que está en la guerra. Ese escudo puede definir la vida o la muerte de una persona. Y aún hoy día está vigente, porque ahora están esos escudos de alta tecnología que defienden
se defienden los pueblos de aquellos invasores que vienen desde el cielo, pero el escudo define tu destino. Y lo que Dios le está diciendo ahí a Josué es que yo soy tu escudo y nada de lo que te suceda te va a golpear. Yo te voy a defender y te voy a sostener y voy a estar contigo siempre. Es una palabra extraordinaria que debemos persistir en ella, recordarla, tenerla bien en cuenta y aplicarla. Otro punto, persistí en crear estrategias de solución en cada crisis que se presente. ¿Tenemos crisis que se presentan? ¿Saben que es importante tener estrategias para saber cómo encarar situaciones que se nos pudiera presentar, que nos pudieran golpear y no saber cómo resolverlas? El pastor, por ejemplo, yo, mi esposa, el equipo pastoral, líderes, tienen que crear estrategias para el cuidado y el crecimiento de la iglesia. Por eso en parte les estoy hablando lo que les estoy hablando o cualquier otro mensaje que hayan escuchado. El líder de célula, que tenemos algunas y vamos a tener más, tiene que crear estrategias para que su grupo de células siga creciendo y progrese. Ven que todo esto es persistir en el crecimiento, en la multiplicación, y eso nos mantiene vivos, vigorosos. Hay un hecho muy interesante en Hechos capítulo 6, que surgió un problema y había que resolverlo. Y les invito a que lo revisemos rápidamente y que cada uno de nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida y por supuesto a nuestra iglesia. Y son cosas que fueron probadas, están en la Biblia, el Señor los dejó para que lo aprendamos y de esa manera tengamos esa herramienta o estrategias para solucionar esas crisis que a veces nos aparecen sin haberla buscado. Y en Hechos 6:1 dice así la palabra de Dios: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas, o sea, las viudas de origen las viudas judías griegas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, las judías de habla aramea recibían más alimentos, según cuentan acá, que las que eran de habla griega. Judías todas, del mismo pueblo todas. Así que los 12 discípulos reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe.
¿Qué pasó acá? Hubo un motivo para que se levantara la queja y la murmuración entre hermanos de la misma comunidad judía. Pero ustedes saben que en un momento, y aún hoy día es así, de que el pueblo judío, el pueblo de Dios, se dispersó por un montón de lugares. Algunos habían estado en Grecia y habían adquirido la cultura helenista y el idioma, siendo judíos, y otros arameos se mantuvieron dentro del ámbito del judío, pero eran todos hijos de Dios, hombres y mujeres que habían conocido a Cristo, pero en la distribución de los bienes había esa diferencia de atención entre unos y otros. Y acá el principio de estrategias que usaron los apóstoles. Primero fue concebir y compartir, como lo dice el versículo 2, si lo podés tener ahí, Donald, por favor. Ellos entendieron el problema, me estoy refiriendo a los 12 discípulos, y entendieron lo que pasaba, analizaron el problema y lo compartieron entre ellos para ver de qué manera podían tomar una decisión que sea una decisión equilibrada, que no sea una decisión arrebatada. No se transformaron ellos en personas que fueran sarcásticas por denotar o expresarse en contra de la murmuración o la crítica. Porque la queja no se controla con más queja o con más murmuración. Hay que detenerlo. Y la mejor manera es tomar una actitud proactiva con decisiones en equilibrio. ¿Te está hablando el Señor? Así que ellos lo que tomaron fue una decisión. El problema estaba, la queja se había expresado, pero la insatisfacción existía, pero tomaron un camino que no generara contienda. Se hace con decisión que se encara con equilibrio. Y para esto ellos ¿qué hicieron? Escogieron gente que haga el trabajo que los discípulos no podían hacer o no estaban asignados a hacer, porque ellos estaban asignados a predicar la palabra y eso no se podía detener. Así que escogieron a personas que hagan ese trabajo de reconciliar y que la atención sea pareja para todas las viudas de ese momento. ¿De dónde salieron las personas? Las que estaban con ellos, trabajando con ellos. Los discípulos, fuera del círculo de los 12, los discípulos que había en ese momento, y que resuelvan el tema mientras que los discípulos de Jesús, los discípulos de ese momento, se encargaran de la palabra. ¿Hice lío ahí? Creo que no. Se encargaran de la palabra. Y ahí eligieron a la lista que yo mencioné. Pero fíjense que eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, que era el caso en particular de Esteban, que después tuvo un ministerio hermoso antes de morir, y a otras personas que Dios utilizó más allá de lo que fue de resolver esto. Ahora, la gente que escogieron a resolver este tema, lo hicieron y los apóstoles siguieron con lo que era la predicación de la palabra. Y hubo una consigna clara de lo que había que hacer, elegir 7 hombres para que vayan a hacer la tarea. No los dejaron solos, no quedaron solos, ellos los acompañaron
como nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos a ustedes en cualquier situación que se dé, y está la posibilidad y necesario de que haya la supervisión necesaria. Lo que ellos hicieron fue inspirar y no imponer, no utilizar la autoridad de tal manera que no inspirara a las personas que iban a hacer el trabajo y hacerlo de mala manera. Usaron la autoridad como inspiración. Delegar y comisionar, eso está en los versículos 5 y 6, ustedes están empoderados para hacer la tarea de forma eficaz. Ellos tenían esta convicción de las personas que se habían escogido. Como nosotros tenemos la tranquilidad del trabajo que ustedes tienen que hacer cuando hay algo que se les asigna. Cuando hagan eso serán bendecidos, como lo fue Esteban, Felipe y el resto de las personas que estaban trabajando. ¿Y cuál fue el resultado después de aplicar esta estrategia? Las viudas fueron atendidas correctamente y lo impactante es que la palabra de Dios llegó a multitudes porque los apóstoles tenían la libertad y el tiempo para dedicarse a la palabra de Dios. Y la iglesia creció. La iglesia creció. Cada vez que nos centramos en la palabra de Dios y le dedicamos tiempo y reflexión, la iglesia crece. Cada uno de nosotros crecemos. Y acá se ve el enfoque de trabajar en conjunto, trabajar en equipo, cada cual enfocándose en lo que tenía que hacer. Y esto es importante para que en esa unión en Cristo Jesús podamos tener los resultados de crecimiento y de multiplicación. Agregué unos últimos versículos de Romanos 5:3 y el apóstol Pablo nuevamente escribe, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter. Perseverar y persistir son palabras hermanas, quieren decir lo mismo. Y la perseverancia o el persistir trae entereza de carácter. Ahí nuestro carácter es formado cuando persistimos en todas estas cosas que hemos repasado y que hemos tenido en cuenta. La perseverancia, la persistencia trae entereza de carácter y la entereza de carácter trae esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cerrá tus ojos, ponete de pie si así lo deseas. Preséntate ahí delante del Señor. Ahora cerrá tus ojos simplemente para no distraerte y poder concentrarte en el Espíritu Santo que está en este lugar. Deja que el Espíritu obre. Y Dios nos dio una misión, es lo que Dios nos dio. No inventamos esa visión para que suene bíblica, linda o nada de eso, sino que realmente lo que queríamos es expresar
lo que está en el corazón de Dios para ejecutarlo y llevarlo a cabo. Por eso te ruego, Señor, que nos hagas y nos ayudes a conocer como iglesia la visión que nos has dado. Y te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a entenderla, aceptarla porque sabemos por qué está ahí, por qué la has puesto, cuál es el motivo, y amar esa visión. Tener ese deseo en nuestro corazón de llevar adelante lo que nos has mostrado como iglesia, de no distraernos. Y Señor, yo te ruego que esto que nos has hablado hoy lo pongamos en práctica también en nuestro hogar. En nuestro hogar. Mamá y papá tienen una visión de familia. Por ahí son familias que no están completas porque falta el papá o falta la mamá. Pero no dejes de tener una visión clara de lo que deseas para tus hijos. Y no permitas que entren en tu casa cosas que te van a desenfocar de lo que Dios te ha mostrado en esta iglesia. No dejes entrar en tu casa cosas que después vas a lamentar porque atentaron contra la salud de la iglesia. Pero cuando uno se enfoca en la visión, cuando uno sabe el propósito para el cual Dios nos ha traído a esta casa, a este lugar, y poderlo cumplir porque es algo que viene de parte de Dios, eso no solo va a traer prosperidad a tu vida, a mi vida, a tu casa y a la mía, sino que también a la iglesia. Por eso ayúdanos, Padre, a entender y amar esta visión, porque queremos amarte, Dios, con todo nuestro corazón. Queremos amarte, Señor, con todo nuestro ser como iglesia. Y también con todas nuestras fuerzas. A veces esas fuerzas tienden a debilitarse, tienden a flaquear. Pero las fuerzas que tengamos las queremos poner para amarte cada día más. Y también amarte con nuestra mente, porque nuestra mente tiene mucha influencia sobre el cuerpo, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, nuestra alma. Y también, Señor, invade nuestra mente con tu amor y que nosotros podamos responderte con amor hacia ti, porque te lo mereces todo. Y Padre, poné amor en nosotros hacia nuestro prójimo, hacia la persona que tenemos al lado. Poderla bendecir, ayudar, alentar, en el nombre de Jesús. Porque donde hay amor al prójimo es donde se establece el amor de Dios. Es ahí donde Dios reina. Y Padre, ayúdanos y movilizanos, y que en esto seamos proactivos y prácticos en ser uno en Cristo Jesús. Que podamos cerrar brecha, Dios, para que cada vez que veamos algo que quiere invadirnos, que quiere separarnos, que quiere traer ideas que no vienen del cielo, esa unidad en Cristo Jesús nos mantenga compactos, firmes, que sea como un muro alrededor nuestro y que no permitamos que nada que atente contra la unidad en Cristo Jesús y la unidad entre los hermanos nos afecte y nos altere. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Dios.
Queremos responder a tu amor. Queremos responder a lo que nos estás pidiendo que hagamos y lo queremos hacer de todo corazón. Por eso ayúdanos, Padre Celestial. Nos rendimos delante tuyo. Reconocemos y estamos felices de ser hijos e hijas tuyos. Gracias, Señor, por eso. Porque tenemos un Dios que no falla. Tenemos un Dios que responde. Tenemos un Dios que nos cuida. Y tenemos un Dios que si de alguna manera nos equivocamos, ahí estás con ese amor paterno en guiarnos, en redireccionarnos, en mostrarnos el error para poder pedirte perdón y retomar la tarea, Señor, tomado firmemente de tu mano. Padre, llegamos a este lugar con diferentes necesidades, preocupaciones, diferentes situaciones y motivaciones. Pero en una cosa estamos de acuerdo, que hemos venido a escuchar tu voz, que hemos venido a presentar nuestro corazón delante tuyo con humildad y decirte, Señor, aquí está mi corazón. Míralo. Revísalo. Lo pongo delante tuyo, Dios, para que todo aquello que vos veas que necesita un cambio, una transformación, para que lo llenes de humildad y de entendimiento de las cosas que vienen del cielo. En esta oportunidad Dios nos lo pueda mostrar. Y nos pueda mostrar la verdadera condición de nuestra conciencia. Y podamos tener una vez más un encuentro con el amor y la autoridad de Dios. Te lo rogamos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias porque nos has dado una visión como iglesia. Te doy gracias porque está el reto de ir y hacer discípulos y no nos hemos olvidado de eso, Dios. Lo queremos ejecutar. Por eso te pedimos que en este tiempo de transformación y en este tiempo de organización, te rogamos, Señor, que nos muestres el camino que debemos seguir. Bendice, Padre mío, a cada familia aquí representada. Bendícela. Llénala y llénanos de tu presencia, Padre Celestial. Y concédenos en esta semana tener una semana próspera. Una semana donde podamos crecer y multiplicarnos en las distintas áreas de nuestra vida. Yo sé que los recursos nos los has dado. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Solo depende de nuestra disposición. Tal vez sentarnos en un momento de reflexión y decirnos y pensar esta semana en qué puedo crecer y en qué puedo multiplicarme. En lo espiritual, en lo afectivo, en lo emocional, en la forma de pensar, en los pensamientos que dejo entrar en mi cabeza. Crecer, multiplicarnos. Caminar cada día mejor de acuerdo a lo que Dios establece. Saber que Él sufrió por mí y van a haber momentos donde yo también voy a sufrir. Si mi Cristo sufrió, yo también voy a sufrir, pero con la tranquilidad que Dios va a estar actuando sobre mi conducta, sobre mi fe, sobre el amor, la pureza. Es ese sufrimiento que trae una reflexión de saber qué es lo que tengo que cambiar y tengo que hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado de persistir en estas virtudes que son tan importantes para cada una de nuestras familias. Señor, yo declaro como en nombre de la iglesia
que persistiremos en persistiremos en la visión, persistiremos en la oración, en la palabra, persistiremos en construir hábitos de hacer lo correcto, persistiremos en crecer y mejorar continuamente, persistiremos, Padre Celestial, en amar a las personas que están a nuestro alrededor, persistiremos en la realidad que vivimos. Y con todo lo que nos has dado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, Dios en nosotros, de con valentía y esfuerzo bendecir el lugar que nos has dado, donde vivimos, el barrio, la ciudad, la iglesia, a no abandonar, a no tirar la toalla, como a veces se dice, sino que enfocarnos en poder ser de bendición para aquellos que están alrededor nuestro. Y persistir, Señor, en utilizar estrategias para solucionar los momentos de crisis y hacerlo. Acá nos has dejado una instrucción de cómo poder actuar para conseguir la respuesta correcta. Padre, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, por tu inspiración. Y te rogamos, Espíritu Santo, ahora que nos llenes de tu presencia y de su amor. Padre, queremos tener y te rogamos tener una semana bendecida, una semana llena de tu presencia. Líbranos de todo mal y líbranos de toda tentación. Y Padre, te alabamos y te honramos, porque sabemos que en tu misericordia y en tu amor caminaremos todos los días por venir. En el nombre de Jesús, porque esa ha sido tu promesa y se cumplirá sobre nosotros. Oramos y declaramos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor.